Esta clase es una clase bastante general, ¿ya? Quiero que tengan bastante paciencia porque es una clase nueva para mí, no la estaba haciendo los años anteriores. Es un tema importante, interesante, pero es una visión general de todo lo que significa fiebre y pediatría. Así que vamos a empezar. A ver, vamos a empezar por la definición. Vamos a ver definiciones, vamos a ver, por ejemplo, las causas de la enfermedad. Vamos a ver también los mitos que se van formando alrededor del tema de fiebre, que eso va a ser lo importante ahora. No vamos a entrar en profundidad cómo tratar las enfermedades que causan la fiebre, porque es el tema de otra clase, por si acaso. Acá vamos a ver la parte general solamente. Entonces, ¿qué vemos con respecto a la fiebre? Lo que nos interesa, primero, la definición. Definición de fiebre es una elevación anormal, acá ven, una elevación anormal, de la temperatura corporal como respuesta a un estímulo. Quiere decir que el estímulo puede ser externo, por ejemplo, un agente infeccioso, puede ser interno, un proceso inflamatorio, cáncer, cualquier inflamación, enfermedad reumática, puede causar también ese mismo estímulo. Y el requisito, fíjense, el requisito para llamar fiebre es que esté regulada por el sistema nervioso del hipotálamo, que es el sistema termorregulador, o sea, el termostato hipotalámico, el que controla la temperatura. Quiere decir que cualquier otra fiebre donde no intervenga el hipotálamo no es fiebre. Un ejemplo típico, el golpe de calor. En otros países donde hay más temperatura ambiental, a las personas le dan golpes de calor, que son enfermedades donde la temperatura corporal sube hasta 40, 41 grados, pero no interviene para nada el termostato del hipotálamo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es fiebre. Es hipertermia. Porque diferenciar fiebre es hipertermia, que puede ser pregunta de examen, no se olviden. Entonces, esto, para que sea fiebre, tiene que haber intervención del sistema hipotalámico, que es el termostato que tenemos todos a nivel del sistema nervioso central. La fiebre es sumamente frecuente en pediatría, sumamente frecuente. Como vemos, representa por lo menos la cuarta parte de todas las consultas que se hacen en la atención primaria, en salas de emergencia, en consultorios, etc. Hay mucho temor que se va formando alrededor del tema de fiebre. Hay un término que se llama fobia a la fiebre. Es el término que ahora se usa, que se ha usado hace muchos años, que significa que las familias, cuando tienen a un niño con fiebre, realmente entran en pánico. Entran en pánico. ¿Por qué? Por todos los comentarios y por todo lo que han recibido de información, ya sea por internet, ya sea de sus familiares, ya sea de sus amigos, con respecto a la fiebre, que son miedos exagerados, por supuesto, pero que para ellos significa que su bebé está en un riesgo de quedar en daño cerebral, quedar con convulsiones, quedar con problemas de epilepsia, quedar con problemas graves. Todo eso está en la cabeza de la familia y eso hace que pongan todo el esfuerzo porque sus niños, la fiebre se les reduzca en el menor tiempo posible. Si es posible, en ese mismo día ya debe desaparecer la fiebre. Y eso es lo que se llama fobia a la fiebre. ¿Les lleva problemas? Por supuesto, porque ustedes saben que ningún antipirético va a resolver una fiebre en 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el problema. Muchas familias se ven enfrentadas con ese tipo de dificultad y eso es lo que se llama fobia a la fiebre. Hay baja prevalencia de infecciones graves. Quiere decir que más del 90%, fíjense, más del 90% de todos los procesos que causan fiebre son benignos. Son benignos, o sea, no dan ningún problema ni complicación severa. Generalmente son infecciones virales, casi siempre infecciones virales. Son procesos autolimitados. Ahora, si esta fiebre llega a prolongarse más de una semana, más de 2 semanas, ya representa un desafío, un reto para el médico tratante, porque ya significa un estudio un poquito más complejo que requiere bastante minuciosidad. Dentro de los aspectos generales, entonces habíamos dicho que la fiebre era un motivo importante de consulta. Sí, en todos los hospitales
manda la frecuencia de procesos. ¿Qué es lo importante acá? Cuando nosotros tenemos a todo niño con fiebre, primero tenemos que identificar si ese niño está en riesgo de presentar una infección bacteriana grave. Acuérdense ese término, infección bacteriana grave. Eso es un término que ya está aceptado a nivel mundial, está en todos los textos. Entonces, la infección bacteriana grave es un grupo de enfermedades que se caracterizan porque ponen en riesgo la vida del niño. O sea, pueden poner en riesgo la vida del niño. Son unas cuantas enfermedades que todos conocemos. Una puede ser la meningoencefalitis, otra es la sepsis, shock séptico, otra es la artritis séptica, la bronconeumonía, la osteomielitis, así. Y finalmente la más frecuente de todas, la pielonefritis. Esto, anoten, eso es importante. La pielonefritis es la infección bacteriana grave más frecuente en pediatría. Por eso que cuando nosotros vemos un niño con fiebre, simplemente tenemos que estudiar si está en riesgo de esas enfermedades o se trata de una infección benigna, ¿no? Entonces, para eso nosotros, ¿qué hacemos? Conocemos la epidemiología de cada grupo etario. Significa que en lactantes, ¿qué enfermedades son las más frecuentes? En preescolares, ¿cuáles son las más frecuentes? En niños mayores, ¿cuáles son? Entonces, eso es lo que llamamos la epidemiología de los grupos etarios. Para eso, cuando ya vemos a nuestro paciente, una buena anamnesis, un examen físico detallado, identificar los factores por el riesgo de infección bacteriana severa. Más o menos se considera que toda infección, todo proceso febril, sobre todo fiebre sin foco, o sea, niños que llegan a la emergencia y no se les encuentra nada como foco infeccioso al momento de examinarlo, eso se llama fiebre sin foco. En ese caso tenemos un riesgo de 7 a 10%, que más o menos sale el 10% promedio, de que ese niño tenga una infección bacteriana grave. Eso nos denota también, es importante. Quiere decir que más o menos el 90% de todos los niños que llegan por fiebre sin foco son virales o infecciones benignas. Pero hay un 10% que sí puede ser una infección grave. Ese 10% tenemos que estar cuidando que nuestro paciente no esté en ese grupo, que no esté en ese grupo. Entonces eso es importante. Entonces acá dice también que el 20% de todos los niños que llegan por fiebre no se les encuentra ningún foco infeccioso. Esa sería la frecuencia de presentación de la fiebre sin foco. Es decir, que no todo niño cuando lo vemos por fiebre le podemos encontrar una garganta inflamada, unos roncantes en los bronquios, algún proceso ótico, que se llama, a veces no se encuentra nada. Y esos procesos que se le llama fiebre sin foco se presentan más o menos en el 20% de todos los casos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que se llama la epidemiología de acuerdo a los grupos etarios. Es importantísimo, porque no hay otra forma de llegar al diagnóstico sino por ese camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estamos con un neonato de 0 hasta 28 días, vamos a ver que existe un riesgo de 20 a 28% de infección bacteriana grave. Miren, altísimo. Casi la tercera parte de todos los casos van a ser niños que pueden tener una infección bacteriana grave. ¿De qué se trata principalmente? Bacterias que pasan por el canal del parto, que han sido transmitidas a través del canal del parto. La más frecuente de todas, acuérdense, va a ser Streptococcus grupo B. Streptococcus grupo B, ¿cómo se le llama el Streptococcus? Agalactius, ¿no es cierto? El Streptococcus agalactius. Enterococcus E. coli, bacterias de las más frecuentes también, y la Listeria monocytogenes. Esos 4 elementos, 4 agentes infecciosos conforman los más frecuentes causas de infección bacteriana grave en un neonato. ¿No? Lactantes entre 1 y 3 meses, ya riesgo el menor, fíjense, que solamente 9 a 14%, ya bajó la mitad de lo que sucede. Por eso que cuando tenemos a un neonato con fiebre es mucho más peligroso. La mayoría de los neonatos con fiebre tienen que ser hospitalizados para estudiarlos. No se les puede estudiar ambulatoriamente. En cambio, en los lactantes de 1 a 3 meses ya el riesgo es menor. El riesgo de infecciones, también por bacterias, la Escherichia coli a la cabeza, como causa de infección de tracto urinario, ¿ya?, que es la más frecuente, y casi siempre pielonefritis.
O sea, no estamos hablando de infección urinaria baja, sino alta, pielonefritis. El otro grupo de edad, entre 3 y 24 meses, inclusive los textos dicen hasta 36 meses, pues hasta los 3 años, el riesgo ya pasa a menos del 1%. Miren esos porcentajes, apréndanlo porque es importante, ¿no? Entonces, a este grupo de edad, el riesgo de infección bacteriana grave ya bajó a menos del 1%. Hay menos problemas, menos riesgo, podemos estudiarlo con más tranquilidad a estos niños en este grupo de edad, ¿no? ¿Sigue habiendo infecciones bacterianas? Sí, también la infección urinaria es una de las más importantes, pero también puede haber infecciones por bacterias encapsuladas. Las bacterias encapsuladas son neumococo, por ejemplo, y Neisseria meningitidis puede ser meningococo. ¿Esas bacterias qué causan? Causan un proceso que se llama bacteriemia oculta. Anoten también, bacteriemia oculta. Son los niños que presentan febriles, les hacen un cultivo, sale positivo, ¿no? Pero no lucen mal. El niño luce como que estuviese en buen estado general, no luce séptico, pero sale con bacteriemia positiva. Eso se llama bacteriemia oculta, que es peligroso, es de riesgo. Esos son los gérmenes más frecuentes: neumococo, meningococo. Listo. La mayoría de los niños febriles en general, de 1 mes hasta 2 años, son sin un foco evidente, o sea, sin foco. Se trata de infecciones virales autolimitadas en casi el 90%. Remarcamos esto, lo que les acaba de decir hace un momento, ¿no? El 90% de los niños con fiebre van a ser procesos benignos, sin problemas y autolimitados. Cuando son causas no infecciosas, también hay causas no infecciosas. Por ejemplo, puede ser la artritis reumatoide juvenil, es una cosa no infecciosa, relativamente frecuente, ¿no? También puede causar fiebre, es en su forma sistémica. No se olviden que la artritis reumatoide tiene una forma, digamos, localizada, ¿no es cierto? Pausa articular, poliarticular y sistémica. Tiene 3 formas de presentación de la artritis reumatoide en niños. Y la forma sistémica viene con fiebre alta, que es este caso. Otra enfermedad menos frecuente, Kawasaki, que es una enfermedad reumatológica, ¿no es cierto? Es una vasculitis. El golpe de calor es otra causa también. Las insolaciones, las ingestas tóxicas por fármacos. Hay algunos fármacos anticolinérgicos que causan fiebre, hay otros fármacos anticonvulsivantes que causan fiebre también, y así sucesivamente. Son las causas no infecciosas de fiebre aguda. También algunas vacunas, ya sabemos, por ejemplo, la vacuna que contiene la vacuna de porferina, que es la vacuna que incluye la porferina, que es la componente que más fiebre causa en los bebés. La que más fiebre causa en los bebés es la vacuna contra porferina, que es parte de la vacuna pentavalente. Por lo tanto, cuando a un bebé se le pone vacuna pentavalente, casi siempre va a ser fiebre. Casi siempre va a ser fiebre de 1 a 2 días, pero se autolimita y no da ninguna complicación. O sea, no tiene por qué asustarnos, ¿no es cierto? Lo mismo la vacuna de sarampión, con la diferencia que en la vacuna de sarampión la fiebre aparece recién 1 semana después de la vacunación. 1 semana después de la vacunación. Por lo general, todas estas fiebres duran de 1 a 2 días y si el niño luce bien, no es necesario una evaluación médica. No es que le pusieron una vacuna, le dio la fiebre y lo tengo que llevar al médico o al pediatra. No necesita atención médica. Eso se maneja en casa. Ahora, está otro grupo de enfermedades que se llaman las fiebres prolongadas, las fiebres crónicas, donde está incluida la fiebre de origen desconocido. También vamos a tocarlo un poquito acá, ¿no es cierto? De manera rápida, general. Esta fiebre de origen desconocido incluye fiebres de más de 2 semanas de evolución, donde todos los cultivos y las pruebas de laboratorio, la analítica, no logran aclarar la causa. Eso se llama fiebre de origen desconocido. Dentro de las posibles causas hay 3 grandes grupos que quiero que ustedes memoricen. Infecciones. El gran grupo más o menos incluye 50% de los casos. Enfermedades reumatológicas, otro porcentaje de casos. Y lo último son las neoplasias malignas. Entonces no se olviden, infecciones, enfermedades reumatológicas, neoplasias malignas.
Son los tres grandes grupos que causan fiebre de origen desconocido. Acá tenemos un término bien interesante que se llama la pseudo-FOD, o sea, una fiebre de origen desconocida, pero que no es la verdadera, es una pseudo. ¿A qué se refiere? Se refiere a procesos muy frecuentes que lo vemos a diario en la consulta médica. Se trata de los niños que vienen con infecciones virales que se van superponiendo una después de otra. Miren, qué interesante, ¿no? Y que nos confunden, y para la mamá que no tiene conocimiento médico, puede significar que, o puede creer que su niño ya está con una fiebre que ya está durando 2 semanas, 3 semanas, un mes, y son gripes, son resfríos que pasaron, volvió a infectarse, pasaron, volvió a infectarse. Eso se llama pseudo-FOD. No se olviden, es muy frecuente confundirnos con fiebre de origen desconocido. Bueno, la mayoría de estos casos de FOD es más probable que sea una manifestación atípica de una enfermedad común o menos una enfermedad grave. Ese dato es importante, eso está en todos los libros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando estamos ante una fiebre de origen desconocido, que ya tenemos al niño con 2 semanas de fiebre, no pensemos en lo raro, pensemos primero en las enfermedades comunes que están presentando una forma atípica. ¿Entienden? O sea, más va a ser una enfermedad común, como por ejemplo una neumonía, una salmonelosis, una fiebre tifoidea, una brucelosis, más que una enfermedad de Kawasaki o una enfermedad muy rara que no es lo frecuente. No se olviden, entonces, más es debido a eso. Acá está la clasificación que les decía. Causa infecciosa, casi un 50%, causa inflamatoria, 27%, 30%, y las neoplásicas, un porcentaje pequeño. En la miscelánea, que siempre hay, como en toda clasificación, una miscelánea que son pequeños casos que puede haber, dentro de ellos está la fiebre inducida por fármacos, hemos dicho, fármacos anticolinérgicos, por ejemplo, que causan fiebre, los fármacos anticonvulsivantes también causan fiebre, ¿no es cierto? Hay varios fármacos que pueden causar fiebre, y lo que llamamos la fiebre facticia, que es interesante. La fiebre facticia es una fiebre fabricada, es una fiebre inventada por el familiar, ¿no es cierto? Entonces acá hay varias patologías conocidas. Hay una que se llama el síndrome o enfermedad de Munchausen. Acuérdense ustedes, la enfermedad de Munchausen, ¿qué se llama? O enfermedad de Munchausen por poderes significa que el cuidador, en este caso puede ser la mamá, a su bebé lo lleva al consultorio y hace que aparezca o que luzca como enfermo todo el tiempo, para sacar provecho, para sacar un provecho personal, pero sin interesar la salud del niño. O sea, lo pone en riesgo la salud de su niño, inventándole enfermedades o provocándole enfermedades y tratando de engañar al médico para que esté tratando y dando tratamiento constantemente. Eso es una forma de maltrato infantil. Eso entra dentro del grupo de las enfermedades facticias, ¿no es cierto? Entonces, no olviden, entonces eso es también otra forma de fiebre que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay que ser desconfiado también. ¿Cuál sería la patogenia de la fiebre? Este es un esquema donde vamos a ver fácilmente cómo es la secuencia de los procesos. Tenemos a los gérmenes, en este caso los agentes infecciosos que están llegando con sus productos, los lipopolisacáridos, que es el componente, ¿no es cierto?, de la pared celular de las bacterias gram negativas, ¿cierto? Y están entrando en contacto con la célula. Esta célula es la célula presentadora de antígenos, que en cuestión de infecciones se le llama célula dendrítica. ¿Cuál es ese nombre? Célula dendrítica. Es la célula presentadora, que quiere decir la célula que primero entra en contacto con el agente infeccioso. Es la que primero entra en contacto con el agente infeccioso. Se llama célula presentadora de antígeno. Y acá está su citoplasma, y acá está su núcleo, ¿no es cierto?, más agrandado, y acá está la célula, así más o menos es esa forma. Cuando este patógeno entre en contacto con la célula, va a entrar en contacto con sus receptores. Hay un receptor que se llama los TLR, los receptores tipo LIKE, ¿no es cierto? Los toll-like receptors. Esos receptores tipo toll que están presentes en estas células dendríticas, que son un tipo de monocitos, un tipo de células mononucleares, ¿no? Van a formar o van a desencadenar una señal de activación para la célula. ¿Para qué?
para que empiece a sintetizar citoquinas como reacción al contacto con ese germen o ese agente infeccioso. Citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias, moléculas de adherencia y todo eso. Entonces, esa señal entra por acá, entra por la membrana celular, por estos receptores TLR y finalmente van a activar estos NF-κB, que es el factor nuclear kappa beta. Acuérdense que esto es importante porque es un factor, ¿no es cierto?, de transferencia, que es el que lleva la señal desde acá arriba de la membrana celular hasta el núcleo. Ese se llama el factor nuclear kappa beta y que avisa al núcleo para que empiece a sintetizar estas proteínas inflamatorias. ¿De acuerdo? Más o menos están entendiendo, ¿no? Entonces, eso es la parte importante que tenemos que entender cuando ingresa un agente infeccioso. Y acá, más detallado, en texto, lo vamos a ver, miren cómo las infecciones, los agentes infecciosos o sus productos, como las toxinas, van a entrar en contacto con las células mononucleares, en este caso la célula dendrítica o receptadora de antígeno. Se forman las citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias. Estas citoquinas van a actuar, van a viajar por vía sanguínea hasta el sistema nervioso central, van a entrar en contacto con el hipotálamo, con la zona preóptica del hipotálamo, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué van a hacer? Esta interleuquina 1, sobre todo, acuérdense, la interleuquina 1 es la que se le llama el pirógeno endógeno, que es de todas las citoquinas, la más importante, que es la que induce fiebre, interleuquina 1. A nivel del sistema nervioso va a causar una activación de la cascada del ácido araquidónico. Ustedes seguramente se acordarán, ¿no?, de la cascada del ácido araquidónico, que empieza de los fosfolípidos en membrana, se produce ácido araquidónico, de ahí se producen las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos. ¿Se acordaron más o menos, no es cierto? Entonces, esa cascada va a activarse en el sistema nervioso central y como resultado se van a formar las prostaglandinas y dentro de ellas, la más importante en este caso, prostaglandina E2, que ese es el inductor de fiebre. A eso queríamos llegar. Una vez que se forman las prostaglandinas, la prostaglandina E2 es la que induce la fiebre a nivel del hipotálamo, en la zona preóptica del hipotálamo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este centro termorregulador, una vez que es activado por esta prostaglandina E2, va a cambiar su punto de ajuste, como se llama, ¿no?, el set point, ¿no es cierto? Ese, así como lo llaman los técnicos, set point, que es el punto de ajuste, ¿no?, de temperatura corporal. Entonces, como ese punto de ajuste lo ajusta un poquito más elevado, de 37 grados, que es lo normal, lo puede ajustar a 38, 38,5, y por lo tanto, todo el sistema termorregulador va a activar todos sus centros de regulación para que la temperatura corporal suba a ese punto de ajuste. Ahora sí que entendieron, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. El termostato hipotalámico da la orden ya. La temperatura va a ser a partir de este momento 38,5. Entonces, todos los elementos del sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema vascular, todos van a ir en ese sentido para activar el calor, formar calor y llevar la temperatura a ese nivel. Entonces, eso es la fiebre. Eso sencillamente la fiebre es la fisiopatología de la fiebre. Entonces, tenemos que la definición de fiebre es una elevación de la temperatura corporal por encima del punto de ajuste, pero por activación del sistema termorregulador. No es una temperatura corporal por un clima cálido simplemente, no es eso, ¿no? Eso sería el golpe de calor o otro tipo de fiebre. Numerosas causas pueden causar fiebre, infecciones, inflamación, procesos autoinmunes, etc. Estos procesos implican liberación de mediadores inmunológicos que activan el centro termorregulador. Ese es el requisito para que se llame fiebre, no se olviden, ¿no? Los pirógenos endógenos es lo que se llama las interleuquinas, entre ellas la interleuquina 1, que es la más importante, hemos dicho, que es la que interviene, y acá ya hemos mencionado que va a actuar sobre la cascada del ácido araquidónico, induce la citocigenasa, ¿no es cierto?, cataliza y forma la prostaglandina. Y la prostaglandina E2 es la que tiene que ver
con la estimulación a nivel del sistema nervioso. El cuerpo responde disipando el calor. O sea, ¿cómo es nuestra termorregulación? Entonces ahí vamos a ver qué hace el cuerpo, qué hace nuestro organismo cuando se le da la orden de aumentar la temperatura o bajar la temperatura. O sea, en este caso está diciendo qué pasa con la termorregulación cuando hay una temperatura muy alta de nuestro cuerpo. ¿Cómo hace el cuerpo para bajarla? Pues decimos termorregulación cuando hay aumento de temperatura corporal. El cuerpo responde disipando el calor. ¿Cómo lo disipa? ¿Cómo lo disminuye? Activar las fibras polinérgicas simpáticas que inervan glándulas sudoríparas. Entonces las polinérgicas se activan, las glándulas sudoríparas causan más sudor, o sea, hay una sudoración masiva, ¿cierto? La actividad simpática se reduce, donde va a haber una vasodilatación y una vasoconstricción y una vasodilatación, y la sangre va a ser desviada hacia las zonas superficiales de la piel. O sea, el flujo de sangre principal se va a ir hacia la piel, la parte más superficial, con vasodilatación y más pérdida de calor. Todos esos son los mecanismos para liberar calor. Disminuye también las catecolaminas, disminuye también las hormonas tiroideas que aumentan la tasa de metabolismo basal, entonces va a bajar también la temperatura. Y el comportamiento va unido a eso. ¿Cuál es el comportamiento que acompaña a esto? Tiene que haber el hecho de generalmente buscar ambientes más frescos, quitarse la ropa, reduce un poco el apetito, todo eso. Y al revés, ¿qué pasa cuando hay una disminución de temperatura corporal y cómo hace nuestro organismo para elevarla? Entonces acá tenemos, se activa el sistema nervioso simpático, vasoconstricción, las arterias cutáneas, la sangre que está, como le digo, va a pasar ahora al revés, va a pasar a las zonas más profundas, para que no se disipe el calor, no mientras que aumente el calor corporal. Se activan las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto? La epinefrina, la noradrenalina, aumenta la tasa metabólica y también la tasa metabólica eleva por las hormonas tiroideas. Activa el centro motor primario, que significa los escalofríos y las contracciones musculares, que es lo que uno siente, ¿no es cierto? El tiriteo cuando uno va a subir la temperatura, ¿no es cierto? Los escalofríos. La termogénesis se refiere, sin escalofríos, se refiere a la etapa neonatal hasta los 6 meses de vida, que está causada por la activación de un tejido graso especial que se le llama la grasa parda. Seguramente ustedes han escuchado o se acuerdan, ¿no? La grasa parda, un tejido adiposo marrón, se activa solamente hasta los 6 meses de vida. Es una termogénesis sin escalofríos que ayuda a elevar la temperatura en ese grupo de edad, en esos bebés pequeñitos. Los cambios de comportamiento incluyen aumento de movimientos, o sea, para poder aumentar nuestra temperatura empezamos a movernos más, empezamos a abrigarnos y aumenta nuestro apetito. Este es el otro proceso, donde no interviene el sistema termorregulador, que es la hipertermia. Entonces, la hipertermia, ¿qué sería? Temperatura corporal elevada y no regulada debido a un desequilibrio, miren, desequilibrio entre pérdida y producción de calor. O sea, lo que está fallando es el mecanismo de termorregulación. Las pérdidas y los aumentos, eso hay una desincronización. Las interleuquinas no están implicadas en la hipertermia, ni el centro termorregulador rojo, ni el ajuste hipotalámico. Por ejemplo, tenemos dos formas de presentación de esta hipertermia. Agotamiento por calor, que es lo más frecuente, que a todos nos ha pasado en algún momento cuando hay una temperatura ambiental demasiado intensa, empezamos a sofocarnos, sudamos enormemente, nos deshidratamos un poco y nos sentimos mal. Eso es lo que se llama el agotamiento o sofocamiento por calor. Y la otra forma severa, delicada, crítica, que puede necesitar hospitalización, es el golpe de calor, donde la temperatura puede llegar hasta más de 40 grados centígrados. Eso es mucho más peligroso. O sea, ambos casos no son fiebres, son hipertérmicos. No se olviden la diferencia entonces, ¿no? En lo que se refiere al golpe de calor hay dos formas, una la que se llama con esfuerzo y la otra sin esfuerzo físico. Con esfuerzo físico se da en deportistas, por ejemplo, cuando hacen mucho deporte al aire libre o en zonas muy calurosas. Y sin esfuerzo físico
personas de tercera edad, principalmente, ¿no? Con comorbilidades como obesidad, diabetes, enfermedad cardíaca, etc. También se dan en ese rubro especialmente. ¿Cuáles son los efectos? Vamos a ver la otra parte de la clase. En realidad, la fiebre es dañina o es beneficiosa, ¿no? Es la duda que siempre ha habido hace muchos años, ¿no? ¿Será perjudicial o realmente beneficia al cuerpo humano? Entonces acá vamos a ver un poquito de eso y un poquito de los mitos también. Lo que sí se ha comprobado hasta ahora es lo que vamos a mencionar acá. En efectos adversos de la fiebre, elevaciones significativas, disminuye la respuesta inmunológica, eso es lo que se pensaba al comienzo. Efectos metabólicos, aumenta la temperatura basal, el consumo de oxígeno, puede precipitar convulsiones febriles, ¿ya? Puede precipitar, no en todos los casos, cuando las temperaturas son muy altas, generalmente más de 39,5, son las que dan más riesgo de convulsión febril. Sintomatología neurológica, delirio, alucinaciones, que son transitorias y no dejan secuelas. En caso de lesión neurológica, la temperatura puede reforzar el daño cerebral. Solamente el daño cerebral se da con lisis de las neuronas con temperaturas por encima de 41 grados centígrados. No se olvide, por encima de 41 grados centígrados. Reducción de la temperatura favorece la acumulación, disminuye la ansiedad. Efectos beneficiosos, ciertos gérmenes que ya se han conocido hace muchos años atrás, como el treponema, la sífilis, ¿no es cierto?, no se reproducen a temperaturas elevadas. Pues eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con más claridad, cómo esos trabajos nos llevaron a conclusiones de efectos benéficos de la fiebre, ¿no? Elevaciones de temperatura incrementan las demandas de hierro en microorganismos. Elevaciones discretas de la temperatura incrementan diversas respuestas inmunológicas. Quiere decir que a temperatura de 38 grados, fíjense, eso es cierto, ya se encontraba hace muchos años esto, a temperatura de 38 grados, la fagocitosis llega al máximo. En las mejores condiciones, el fagocito va a actuar mejor a temperaturas de 38 grados que a 37 grados. La migración leucocitaria también, ¿no es cierto? O sea, la quimiotaxis, el leucocito que tiene que migrar desde la circulación hasta el órgano infectado, lo hace más rápido, lo hace mejor a temperaturas de 38 grados que a temperaturas normales. Entonces eso ya está también completamente demostrado. Producción de interferones que tiene que ver con nuestro mecanismo contra los virus. Reforzamiento de la unidad, hay mejor migración de neutrófilos, mayor producción de sustancias antibacterianas, mejor producción de interferón gamma, aumento de la actividad antiviral y antitumoral. Las células natural killer, ustedes conocen qué cosas son las natural killer, son células especializadas en la actividad antitumoral, proliferación de células T y disminuye la proliferación de microorganismos en ambientes pobres en hierro. Entonces la fiebre es un proceso muy regulado, o sea, regulado así, todo milimétricamente regulado, ¿no? Entonces no puede haber un descontrol, muy rara vez va a haber un descontrol en estos casos, ¿no? Y es una característica muy primitiva desde la aparición del hombre sobre la Tierra y en otras especies también. Tenemos dos tipos de seres, ¿no? Los seres que se llaman endotérmicos y electrotérmicos. Casi todos los seres, incluyendo el ser humano, somos endotérmicos. Es decir, que somos capaces de controlar nuestra temperatura corporal interna mediante esos mecanismos de termogénesis, ¿no? Y muchos animales también superiores, las aves, los mamíferos, también son endotérmicos. Pero hay otros que no son, que son ectotérmicos, que no son capaces de regular su temperatura. Los anfibios, después los reptiles, ¿no es cierto? Y otros seres más simples como los insectos, ¿no? Evidencias claras de que este proceso puede ayudar al anfitrión, o sea, al huésped, a luchar contra los patógenos, se logró en un estudio que se publicó en el 74. Eso pueden ustedes encontrar en internet fácilmente. Bien interesante es este trabajo, donde se hizo con animales de laboratorio de investigación, con iguanas del desierto que se les conoce como dinosaurios dorsales. Esas iguanas son seres ectotérmicos, no controlan su temperatura corporal. Quiere decir que para que una iguana pueda buscar, digamos, pueda sentirse mejor porque necesita calor, tiene que migrar a una zona calurosa.
cuando está muy caliente y está incómoda, migra a una zona fría, a la sombra, y así va manejando su temperatura, ¿no es cierto? Entonces esa es la única manera que tiene, manejando su comportamiento y su ubicación. Entonces, ¿qué pasó? A estas iguanas, el equipo de investigación la infectaron con bacterias muy potentes, entre ellas fue la hormona hidrófila. Entonces, estas iguanas se enfermaron, y estas iguanas enfermas lo que trataron es de buscar ambientes calientes para poder neutralizar su infección. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que las iguanas, todas las iguanas afectadas que elevaron su temperatura moviéndose a una zona cálida, todas sobrevivieron a la infección. Miren, todas las que lograron pasar a una zona cálida, a una zona calurosa, sobrevivieron. En cambio, las que se les impidió moverse, o sea, las encerraron a otro grupo y no las dejaron ir a lugares cálidos, todas esas murieron. Entonces, eso es una prueba indefectible de que la temperatura corporal, cuando esté elevada, ayuda a enfrentar las infecciones. La fobia a la fiebre es un miedo exagerado a la fiebre en nuestros niños, en nuestros pacientes, y es común en los padres. Los padres se preocupan cuando el hijo tiene fiebre y temen que se pueda producir un desenlace fatal. Es lo que hemos dicho, ¿no? Convulsiones febriles, daño cerebral, hemorragias intracraneales, todo eso lo está pensando el papá, la mamá cuando su niño está con fiebre y se pasa con fiebre varias horas y no la puede controlar. Entonces ese es el asunto, ¿no? Le da un medicamento, pasan 2 horas, sigue la fiebre, le cambia otro medicamento, va corriendo a la farmacia, cambia otro, y así se pasa hasta desesperarse y no sabe qué hacer con la fiebre de su niño. Es lo que se llama la fobia a la fiebre, y nosotros tenemos la obligación de aclarar que la fiebre en realidad no le va a causar el daño que se piensa. La fiebre, cuando tiene menos de 39 grados, no causa ningún problema importante y no necesita usarse antipiréticos en todos los casos, ¿no? Las compañías farmacéuticas ayudan a eso, ¿no? Ayudan a aumentar el mito contra la fiebre, ¿no? Y también, inclusive, hasta los mismos médicos a veces estamos recetando antipiréticos por cualquier tipo de fiebre, y eso hace que el papá y la mamá sigan pensando igual con respecto a los miedos a la fiebre. A menudo existe la percepción entre los médicos de que la fiebre es peligrosa. Hay médicos que piensan también eso y se cree que la fiebre en sí misma podría ser peligrosa para un niño con convulsiones, puede causar daño cerebral, o etc., ¿no? Pero eso no es cierto. La mayoría de los médicos ya coinciden que el tratamiento de un niño febril es principalmente para aliviar los síntomas, y es lo que hay que mencionar a la pandemia. Estamos dando un alivio de los síntomas, no una mejora de la enfermedad. Las convulsiones febriles han sido una de las enfermedades en las que se ha recomendado el tratamiento antipirético. En un estudio en Estados Unidos, el 49% de los pediatras consideró, fíjense, que las convulsiones eran un peligro principal de la fiebre, y el 22% creía que el daño cerebral podía ser consecuencia de convulsiones febriles típicas. Aquí dice, hasta ahora todavía no hay acuerdo entre el grupo de médicos, ¿no es cierto? Hay muchos que piensan todavía el temor exagerado hacia la fiebre. La literatura inicial reporta una tasa de mortalidad de 11% en niños con convulsiones febriles. Dado que la fiebre se considera realmente desencadenante de las convulsiones, los médicos han concluido que las medidas antipiréticas deberían prevenirlas, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea que casi siempre predomina, dar antipiréticos para cualquier fiebre, y eso es un problema de exageración realmente. Habitualmente se recomienda a los padres que la administración de antipiréticos en riesgo puede reducir la probabilidad de sufrir más convulsiones. Y ya sabemos que no. Los antipiréticos que veamos a un niño que ya convulsionó no va a reducir el riesgo de que tenga otra convulsión. Eso ya está demostrado, por si acaso, ¿no? Si el niño ya tuvo una convulsión febril, le damos antipirético, igual se va a producir una segunda convulsión febril. Ya no estamos evitando, solamente estamos calmando las molestias y calmando el miedo del paciente, pero no estamos mejorando el proceso. Los estudios en humanos también respaldan que la fiebre puede ser beneficiosa. La fiebre fue la principal forma de tratamiento para la sífilis y la gonorrea hace aproximadamente un siglo, hemos dicho ya. Un estudio en Japón encontró que la administración frecuente de antipiréticos a niños con enfermedades bacterianas provocó un empeoramiento. Se vio que aquellos niños
con enfermedades bacterianas, infecciones, se les daba antipirético, ese grupo de niños empeoraba aún más la enfermedad o se prolongaba aún más. Para que nos demos cuenta, o un estudio de 102 niños de gastroenteritis en Finlandia demostró una correlación negativa entre el grado de fiebre y la duración de presión. Mientras menos fiebre tenía ese niño, mientras más controlado con antipiréticos, más tiempo de excreción de bacterias en sus heces. O sea, la enfermedad duraba más tiempo. En una serie de niños que presentaban infección grave como neumonía o septicemia, cuanto menor era la temperatura, mayor era la mortalidad. Entonces, hay muchos estudios que están demostrando que la fiebre más bien favorece que la enfermedad sea más corta y los resultados sean mejores. Las insuflaciones de aire humidificado a 43 grados centígrados, sesiones que antes se hacían, ¿no es cierto?, como si fuese una nebulización, por ejemplo, ¿no?, de pacientes que sufrían de coriza o de resfrío, vieron como resultado la supresión de los síntomas en el 78% de pacientes. En voluntarios humanos infectados con rinovirus, el uso de antipiréticos se asoció con la supresión de la respuesta de anticuerpos séricos, el aumento de síntomas hacia una mayor duración de la inmunización viral. O sea, la gripe nos duraba más tiempo cuando usamos antipiréticos. En un estudio de niños con varicela, lo mismo, la mitad de los cuales recibió paracetamol, la otra recibió un placebo. El tiempo hasta la formación total de costas fue más corto en el grupo placebo. O sea, menos tiempo duró la varicela en los niños que no recibieron paracetamol. Bueno, acá también lo mismo, varios ensayos se han realizado con riesgo de confusión febril, no encontraron evidencia de una mejoría cuando se usaban antipiréticos. Vamos a ir pasando. Este trabajo es interesante, porque ese es parte del tema de la clase, ¿no es cierto? En qué se basó parte de los mitos y cómo se fueron desvelando estos mitos, cómo se fue aclarando el asunto. Y este es un trabajo que se hizo en el año más o menos 1927, o sea, bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo, donde este médico austriaco, que es el doctor Wagner Aurel, en 1917, dio un enorme impulso a la investigación. ¿Qué encontró? Él encontró que los pacientes con sífilis, con neurosífilis, no nos olvidemos, bueno, hay una parte de la historia que es importante que ustedes sepan, no sé si lo han leído. Bueno, la sífilis era una enfermedad endémica en Europa hace muchos años, así como lo es el VIH actualmente. O sea, fue una endemia terrible y había una mortalidad altísima. Acuérdense ustedes que en esa época era la época pre-antibiótica, no había penicilina. Entonces el paciente que se enfermaba de sífilis o de neurosífilis moría simplemente. Entonces era tremenda la mortalidad. Háganse esa idea, ¿no? Un grupo de enfermos que morían con mucha facilidad y no había cosa que hacer para salvarlos. Y este médico alemán encontró, o austriaco encontró, que aumentando la temperatura corporal, el grado de supervivencia se hacía mejor. Miren, o sea, asoció fiebre con mejoría de resultados en estos pacientes. O sea, sobrevivían más estos pacientes con neurosífilis. ¿Y qué se le ocurrió entonces? Se le ocurrió una idea bien extraña. A esos pacientes los infectó de malaria. Imagínense, a sus pacientes los infectó de malaria para que tengan fiebre de 40 grados a 39 grados durante varios días, y justo esos pacientes sobrevivieron a la neurosífilis. O sea, un trabajo interesantísimo, y por ese trabajo recibió el Premio Nobel de Medicina en 1927. O sea que fue un trabajo realmente magnífico, que lo que demostró fue que la temperatura elevada va a eliminar muchas de las bacterias que causan enfermedades severas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepamos como parte de la historia. Estas otras evidencias de investigación nos indican que los pirógenos endógenos estimulan los macrófagos tisulares y células reticuloendoteliales a la formación de interleuquina 1, que es la citoquina, donde al final forma las prostaglandinas, y esta prostaglandina E2 es la que sube el punto de ajuste. Ya hemos mencionado eso. ¿Cómo hacemos nuestro enfoque diagnóstico para pasar a la parte práctica, ¿no? Vamos a ver la anamnesis y el examen físico. Síntomas asociados. Vamos a ver, por ejemplo, si ese niño, aparte de fiebre, tenía cefaleas
o tenía diarreas, o tenía vómitos, o tenía un exantema, un rash, ¿no es cierto?, en la piel, o artralgias, etc. Si había antecedentes personales, como por ejemplo consanguinidad, enfermedades previas, etc. Y un contexto epidemiológico, por ejemplo, exposición a infecciones, exposición a alimentos especiales, y todo esto nos ayuda a aclarar nuestro diagnóstico. En el examen físico vamos a ver cómo están los senos paranasales, si están dolorosos como la sinusitis, si existe lesiones tipo aftas en la cavidad oral, ¿no es cierto?, si existe sudoración, exantema, petequias, etc., si existe adenopatías, si existe inflamación, deformación articular, para pensar en la artritis séptica, por ejemplo, ¿no? Si cómo está el estado mental, el estado de conciencia, con el plasma, etc. Todo esto es parte de un examen físico detallado, ¿no? Entonces, si bien dice la enfermedad grave no siempre causa fiebre alta, muchas fiebres altas se deben a infecciones virales autolimitadas. Una temperatura más de 39 en niños de menos de 36 meses indica un riesgo más alto de bacteriemia pública. O sea que en los niños que tienen más fiebre se asocian con más riesgo de infección, eso sí, ¿no? La elevación más intensa de la fiebre, el riesgo de bacteriemia pública es mayor. Otros síntomas como hipotensión, llenado capilar lento son signos ya de alarma que nos indican procesos severos como sepsis o shock séptico. La fiebre aguda es de origen infeccioso, casi siempre. La fiebre aguda significa menos de 14 días. Menos de 14 días. Es casi siempre de origen infeccioso, generalmente de origen viral. La anamnesis del examen físico lo vaya aclarando lo suficiente. En lactantes, por ejemplo, de menos de 36 meses, o sea, menos de 3 años, la posibilidad de una bacteriemia oculta, una infección bacteriana, casi siempre, como nos enseña el hallazgo, es un desafío para el pediatra. O sea, que sí que necesitamos evaluar, necesitamos hacer examen físico adecuado o aplicar scores de bajo riesgo, que vamos a ver ahora también. La evaluación varía según el grupo etario. Aquí vamos a dividir en 3 grupos. Uno son los neonatos, hasta un mes, uno de 1 a 3 meses, segundo, y otro de 3 meses a 3 años. Más o menos esa es la división que se hace en todas las guías cuando se habla de manejo de fiebre. O sea, categorías de niños por grupo etario, recién nacidos hasta 28 días, lactantes de 1 a 3 meses y los mayores. Cuando nosotros tenemos a ver, vamos a interpretar a ver los hallazgos. En fiebres crónicas o fiebres de origen desconocida de más de 2 semanas, requiere un alto índice de sospecha. Hay ciertos hallazgos que pueden sugerir un trastorno de fondo. Por ejemplo, si encontramos aftas numerosas en la cavidad oral, vamos a hablar de un síndrome de Fabry, ¿no es cierto?, que ya sabemos que contiene fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis o adenitis cervical. Ese es un componente de ese síndrome. Si hay cefaleas intermitentes, o rinorrea o congestión, o la rinorrea purulenta, sinusitis, ¿no?, nos va a ayudar como un signo asociado, ¿no? Siempre la posibilidad de salmonelosis o brucelosis tenemos que tener en cuenta para fiebres prolongadas. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a ver? Los primeros, los de primer nivel, van a ser el hemograma, el examen de sangre, de sangre periférica y la bioquímica básica, ¿no es cierto?, y el examen de orina. Eso siempre se debe pedir en primer lugar. Nunca pidamos toda la batería completa en los primeros meses, que no se empieza por etapas. Esta es la primera etapa, los análisis de primer nivel, ¿no es cierto? Puede ser alguno como un cultivo o otro cultivo. Y la radiografía de tórax. Segundo nivel, repetir cultivos, serologías para ciertas enfermedades, ¿no es cierto?, buscar enfermedades un poco más raras, buscar enfermedades reumatológicas, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, ¿no?, complementos, antistreptolicina O, ¿cierto? Tercer nivel de estudio genético y estudio de biopsias y otros más. La proteína C reactiva sabemos que es lo que siempre nos ayuda como reactante de fase aguda, y la procalcitonina también. Dentro de los exámenes auxiliares, en todos los niños febriles menores de un mes, recuenten leucocitos, hemograma completo, hemocultivos, policultivos en realidad. Esos niños febriles menores de 28 días se hospitalizan. Anoten por favor, todos los niños menores de 28 días con fiebre se hospitalizan para estudio. Esa es la parte de la norma del manejo con estos niños, ¿no?
Se piden todos los motivos, inclusive puede ser el motivo del líquido cefalorraquídeo. Los niveles de marcadores inflamatorios como tenacerraquía, procalcitonina nos ayudan a evaluar el riesgo y los scores de riesgo que vamos a ver. Para este grupo de edad se usa el score de Rochester. Anótenlo también para que lo lean. El score de Rochester para niños generalmente menores de 2 meses. Los niños febriles desde 1 y 3 meses requieren un enfoque diferente, yo sé porque el riesgo ya es menor, hemos dicho, 14% más o menos, y el riesgo es mucho menor por la inmunización sistemática y porque ya han recibido algunas vacunas para hemófilos y para estreptococcus. Deben mantenerse de todas maneras la vigilancia, por lo tanto los médicos pueden elegir entre observar sin tratamiento, enviar a casa o hospitalizar. Es decir, que el niño de 1 a 3 meses, no todos se hospitalizan para el manejo de estudio, ¿no es cierto? Algunos pueden requerir y otros pueden tratarse en casa. Los lactantes de este grupo etario de 1 a 3 meses se diferencian según la temperatura, el aspecto clínico, ¿no es cierto? Y mediante la aplicación de scores de riesgo como el Rochester y el DIUS, que son para este grupo de edad. Este es el Rochester, rápidamente para que ustedes vean, este es el más importante que se aplica a niños generalmente menores de 2 meses. 1, lactante en un aspecto general, que implica buen estado general al examen, el aspecto, digamos, ¿no? Segundo, que el niño ha sido previamente sano, que haya estado antes de la fiebre, haya estado totalmente sano. Nacido término, no recibió tratamiento antimicrobiano durante su etapa neonatal, no hubo hiperbilirubiemia inexplicada, no recibió ni estaba tratamiento antibiótico, no ha estado hospitalizado previamente, sin enfermedades crónicas y no hospitalización durante el periodo superior al de su madre. O sea que no se quedó hospitalizado después que salió de alta la mano. Ese es el requisito para que sea de bajo riesgo. Ausencia de signos de infección ni en piel, ni en tejidos blandos, ni en huesos, ni en articulaciones, ni oídos. Y la analítica tiene que ser menor, tiene que ser normal. En este caso, un hemograma entre 5.000 y 15.000 leucocitos, que es el valor normal. Unos abastonados inferiores a 1.500, menos de 10 leucocitos por campo en la orina y menos de 5 leucocitos por campo en la reacción inflamatoria de heces. Eso indica bajo riesgo para infección bacteriana grave. Ese score es importantísimo. Si nos sale, digamos, el score, digamos que sale positivo para este score, que significa bajo riesgo, ese niño no necesitamos hospitalizarlo, no necesitamos mayor costo. Este es el score más simple, y este es el score de la escala de Gale, que significa toxicidad, que se aplica a niños mayores, generalmente mayores de 3 meses. Lactantes felinos que impresionan enfermos, lactantes felinos de 1 a 3 meses que presentan mal aspecto, por ejemplo, que tienen factores de riesgo para infección bacteriana grave, anomalía congénita, prematuridad, no vacunados, son factores de riesgo, deben hospitalizarse, someterse a un recuento de leucocitos, a toda la batería de análisis, pero hospitalizados. ¿Por qué? Porque lucen en mal estado general. O sea, eso es importante, ¿no? Se usan todos los marcadores de lactantes de fase aguda. Estos lactantes deben recibir una terapia antibiótica parenteral empírica hasta que lleguen los objetivos. Los lactantes febriles con buen estado general entre 29 y 60 días, con temperatura rectal menos de 38, con un aspecto con resultados de laboratorio que no son muy alterados, tienen bajo riesgo de infecciones bacterianas graves. Los lactantes febriles con buen estado general en este grupo de edad, que tienen una infección por virus incidental, influenza u otro más, ¿no es cierto?, parecen tener una marcada reducción de riesgo también por infección bacteriana grave, con menos riesgo de infecciones severas. Los lactantes febriles con buen estado general, ya el manejo es muy distinto, generalmente no necesitan hospitalizarse, salvo que hubiera resultados positivos en los cultivos. Vamos a ir avanzando. Ustedes la van a poder revisar mejor esto. Bien, acá tenemos el manejo. Este es el manejo ya sintomático en relación a la fiebre, ya no al manejo de fondo, sino a la fiebre. Entonces, el tratamiento, fiebre es un niño por lo demás sano, no requiere necesariamente tratamiento, aunque los antipiréticos pueden brindar alivio.
Los fármacos antipiréticos usados habitualmente son paracetamol y ibuprofeno, son los más usados. El metamizol, como ustedes ven en los textos extranjeros, no incluyen el metamizol, porque los americanos están en contra del uso del metamizol. Porque para la población, ¿no es cierto?, de ese tipo, le puede causar algunas complicaciones como agranulocitosis. Entonces, por eso es que casi no usan medicamentos de tipo metamizol. Lo que más incluyen son el paracetamol o el ibuprofeno. Se tiende a preferir al paracetamol porque el ibuprofeno reduce el efecto protector de las prostaglandinas en el estómago, puede causar gastritis, o sea, gastrolesivo. Se prefiere el uso antipirético, uno antipirético a la vez. No se recomienda usar simultáneamente paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, metamizol, etc., ¿no? Algunas características farmacológicas de estos antipiréticos, ustedes también lo van a leer. Y los métodos no farmacológicos para aliviar la fiebre: colocar al niño baño tibio, templado, no usar baño frío, ojo, no agua fría, porque agua fría causa vasoconstricción y no se elimina la temperatura. Por eso tiene que ser el baño en agua tibia, ese es el que baja la fiebre. Nuestras abuelitas y nuestra gente antigua que usaban por sus bebés, con sus nietos, bajar la temperatura, lo mojaban con orina, ¿no? Con orina, eso hacían. Y con eso bajaba la temperatura. No porque sea orina, sino porque salía tibia. Por eso bajaba la temperatura, ¿no? Entonces, eso es la clave, ¿no es cierto?, de las abuelitas. Siempre bajaban tibia. Iba bien con su orina, pero ahora ya se sabe que el agua tibia es mejor, es mucho mejor. Nada más. Y esta es la bibliografía. ¿Alguna pregunta? ¿La lista? ¿Quién tiene la lista? Lean todo ese tema que hemos visto, porque es un tema largo. Vamos a tomar